Buenos días, quien vive en Nicaragua, gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 24 de octubre de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Tengo un montón de cumpleañeros hoy. Hoy que es ayer. Empezamos con la profesora Ludanelia Talavera. Ayer estuvo arribando a sus 15 años bien sobrado, ¿verdad, profesora? Una extraordinaria compañera de muchísimos años de militancia en el Frente Sandinista, que conoció a Silvio Mayorga, a Carlos Fonseca, bueno, los fundadores del Frente, porque desde entonces militaba en el FSLN. Y dedicada al magisterio muchísimos años también, ya por supuesto jubilada, y era hora. Saludo a la profesora Ludanelia Talavera, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a Víctor, que va mejorando. Saludos también a René Alfonso Cano Bustamante, ingeniebrio. Ayer estuvo de cumpleaños, ya llegando a los 50, 47 años. Barbaridad, como pasa el tiempo, René. Felicidades. Y felicidades también a Eddie Narváez. Eddie Narváez de Aguirre. Está bueno. Lo tiene bajo la bota, Larlín. Tío me ya llegó a los 40, don Eddie. Felicidades, Eddie. Y felicidades a mi sobrina Jennifer Plinia Cajina Grigsby, que hoy está de cumpleaños. Hay una coyuntura difícil a la que hay que dar seguimiento, porque Rusia ha denunciado desde el viernes y se los ha advertido a distintos ministros de defensa de la OTAN que Ucrania tiene lista una bomba sucia que se llama, que no es exactamente nuclear, es a mediación, pero que una vez que explota dispersa material radioactivo en una considerable extensión, un perímetro considerable, y que por supuesto causará una verdadera tragedia. Y aparentemente Ucrania está dispuesta a lanzar esa bomba sucia sobre el territorio de la Federación Rusa, tanto de los que recientemente se han incorporado como de su territorio al norte de Ucrania. Si esto ocurre, entraríamos en una nueva escala de la guerra. Una situación sumamente compleja y que puede escalar. Hay que darle atención. Ojalá que la advertencia de Rusia disuada a Estados Unidos de esa decisión y que impida que su soldadito antirruso pues tome la decisión de lanzar esa bomba sucia. Y también ayer, antier concluyó el 20 Congreso del Partido Comunista de China. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es muy importante ese evento.
Pero bueno, fíjate que el viernes pasado, el viernes en la tarde, falleció uno de esos militantes del Frente Sandinista, destacadísimo y muy querido, pero muy querido en la ciudad de Matagalpa. Estamos hablando del compañero Ovidio Martínez Arauz y hermano de Fabio Martínez, que era su hermano menor, un héroe del Frente Sandinista asesinado por la Guardia. Y fíjate, mira, esto es lo que me parece a mí que es sumamente importante, y Ovidio era o es un ejemplo de cómo comportarse. Él era hermano de un héroe del frente y jamás en nombre de ese héroe sacó galones o pidió méritos o pidió prebendas, jamás. Fue ejemplar. Él, en su trabajo y en su compromiso, fue ejemplar. Esa era su manera de honrar la memoria de Fabio, su hermano. Y debería ser la manera de todos, ¿no? Los que tenemos o no tenemos familiares que son héroes o mártires de la revolución, la manera de honrarlos no es pedir cosas a cambio de lo que ellos hicieron, sino, Carlos, sino trabajando bien, con un compromiso a prueba de fuego, como era Fabio, pues, y como Ovidio le rindió tributo. Leí el sábado un homenaje que le hizo Marjín Gutiérrez muy bonito. Quiero leer alguna parte de este homenaje. Y queremos saludar a su viuda Ernestina Vega Rojas, a sus hijos Fabiola Jordana, a Maru Ernesto y Manuel Alejandro, todos ellos Martínez Vega. Fíjate que Ovidio había cumplido años recién el 19 de octubre, o sea, estamos a 24, hace 5 días cumplió 72 años. Y era administrador de empresa, graduado en la UNAM Managua en el 74. Y decía Marjín que cuando llegó a darle el pésame a la familia, Ernestina, la viuda, lo llevó al cuarto o a una sala donde está Fabio, la foto de Fabio, que ahí aparece en una de esas fotografías que les estamos mostrando, porque había un tributo permanente a Fabio Martínez, ¿verdad? Y apenas triunfó la revolución, cuenta Marjín, fui a visitar a doña Sixta Arauz, su madre. Ella me llevó al cuarto de Fabio, conservado pulcramente, y me fue mostrando sus cosas, sus fotos, y me regaló una que aún conservo. Ovidio Martínez era el director de la empresa Charles Harlan. Esta empresa era estratégica para la revolución en los años 80. La empresa estatal Charles Harlan, conformada con haciendas que habían sido confiscadas al somocismo. Ovidio era un profundo conocedor de todo lo referente a la siembra, manejo y cosecha del café, mientras que yo, dice Marjín, no sabía nada. Marjín estaba en el comité, era secretaria política del comité municipal de la ciudad de Matagalpa, y como tal, pues encabezaba el comité de cosecha del café, que se reunía semanalmente con todas las instituciones zonales involucradas en la cosecha cafetalera, la ATC y MLAE. Ahí revisábamos aspectos técnicos del café, que cuántos quintales iban a sacar, que si teníamos controlada la roya, que si ya se contaba con la mano de obra necesaria, que si ya teníamos los canastos y los sacos, etc. Pero sobre todo revisábamos si estaban las condiciones óptimas para recibir a los cortadores de café, que si fumigaban las áreas de alojamiento, que si se cumplía con la normativa de café que ordenaba darle buenas condiciones a los trabajadores agrícolas y establecir la alimentación que ellos debían recibir, carne, crema, cuajada, una vez a la semana.
También nos ocupábamos de que el 7, 24 y 31 de diciembre se hicieran actividades y se brindara alguna comidita especial a los trabajadores, y en esos días, acompañada por Ovidio, yo recorría toditas las UPE, las unidades de producción estatal, verificando que se cumpliera con lo acordado y que en todas las UPE hubiera piñatas para los niños y niñas. Siempre, siempre lo que había dicho Ovidio que se haría, se cumplía. Increíble, ¿verdad? O sea, Ovidio se comprometía a algo y eso es lo que se hacía. Así era Ovidio. Y por lo tanto, en todos esos tiempos, pues jamás gozó ni de Navidad, ni de Purísima, ni nada, porque había que trabajar en las haciendas. Examinábamos si el comisariato estaba bien abastecido para que los que levantaban el rojito y generaban riqueza en Nicaragua compraran lo que necesitaban a precio favorable. Y Ovidio, tan experto en el tema del café, presentaba el plan semanal de la empresa e informaba con una enorme humildad, sencillez, fraternidad, siempre sonriente, cómo iba la cosecha, qué dificultades había y cómo iban resolviendo. Como estábamos siendo víctimas de un criminal bloqueo de los gringos, a veces decía que en el comisariato no había papel higiénico o pasta de dientes o azúcar. Entonces acordábamos que el compañero de Navas buscaría a donde fuera para intentar conseguir los productos. Otras veces llegaba diciendo que no había frijoles y que durante toda la semana no les habían dado a los trabajadores. Entonces Rafael Núñez, Eberto Núñez, Juan Avendaño, del Zonal del Frente en Matagalpa, y que atendían la zona granovasiquera, como les decíamos, donde se cultivaban los granos básicos, se movilizaban donde los pequeños productores a ubicar los frijoles y maíz que luego la Charles Haslam llegaba a comprar. Y no es que no hubiera suficientes frijoles y maíz en nuestro país, sino que como parte de la estrategia de agresión de los gringos hacia Nicaragua, había acaparamiento, especulación y agiotismo. Y así, semana a semana, revisando el cumplimiento del plan de la empresa Charles Haslam y controlando el cumplimiento de los acuerdos, y Ovidio, que a veces se miraba agobiado y muy cansado, siempre afable, sencillo, respetuoso, fraterno, y con una enorme paciencia, informando unas veces, otras pidiendo ayuda, pero siempre con un enorme compromiso con su trabajo, que asumía como una responsabilidad militante a la que debía entregar sus mejores esfuerzos. No cabe duda que en esos años Ovidio fue un fiel continuador de los ideales de su hermano menor, Fabio Martínez, y que al trabajar con semejante disciplina, entrega y compromiso, especialmente en lo que se refiere al cuidado y atención a las condiciones de los trabajadores agrícolas, mandato prioritario del FSLN, estaba levantando muy en alto la bandera del héroe sandinista Fabio Martínez y de todos nuestros caídos por la liberación de Nicaragua y en defensa de la revolución. Otra de las hormiguitas de Sandino, ¿no? De los soldados del Frente Sandinista, de los discípulos de Daniel y de Carlos Fonseca, Ovidio Martínez Arauz, sandinista hasta su muerte. También estuvo trabajando con los facilitadores judiciales de la Corte Suprema, etcétera. Pues. Honor y gloria, pues, a Ovidio Martínez Arauz y saludo a toda la familia. Son las 6:47. Me encontré esta semblanza biográfica de un héroe que es muy poco conocido. Queremos compartirla. Se trata de José Ernesto Marenco Martínez. Por cierto, vamos a estar hablando de Matagalpa en un ratito más, pero desde otra perspectiva. El compañero José Ernesto Marenco Martínez, nacido el 25 de octubre de 1969, hijo de José Ernesto Marenco Medina, que ya falleció, y de Gioconda Josefina Martínez Rivas. En 1981, José Ernesto se integró a la ANS, a la Asociación de Niños Sandinistas. Ese fue un semillero de cuadros del Frente formidable, Asociación de Niños Sandinistas. Funcionó muy bien en los primeros 7, 8 años, pero muy bien. Y hay muchísimos sandinistas de hoy, que ya tienen 45, 50 años, que participaron en la ANS y tienen extraordinarios recuerdos de esa época.
Y entonces una de las cosas que hacían era los estímulos, y José Ernesto recibió la pañoleta, que era un estímulo a los mejores chavalos, pues los chavalos que más se destacaban en el cumplimiento de las tareas. Cuando tenía 12 años, en 1981, se integró a la Juventud Sandinista. Lo mandaron a Cuba becado en el programa Los Carlitos, otro gran programa. Allá iban a estudiar bachillerato y regresaban formados los hipotes. Él regresó en el 85, en el 86 se incorpora a la Juventud Sandinista en el Colegio Experimental México, se fue a cortar café en la UP San Antonio de Oaxaca y en la isla de Peña Blanca. Son enormes esas fincas. Bueno, eran, no sé cómo están ahora. En 1986 se va a Chillera con excelentes calificaciones y forma parte del movimiento de alumnos cumplidores, otro movimiento que fue muy bueno, que ahora es excelencia académica, ¿no? En aquella época se llamaba alumnos cumplidores. En el 87 se dedica al trabajo de movimiento de voluntarios al servicio militar, y él mismo se incorpora al servicio militar el 20 de mayo del 87. Es seleccionado como vanguardia de su columna. Se incorpora a la tercera compañía de infantería del BLI Rufo Marín. El 5 de noviembre tuvo su primer combate, el 5 de noviembre del 87. Y ahí resulta herido, y apenas 2 meses después, el 1 de enero de 1988, cae en Quilambé, Jinotega, cuando rescataba al compañero Roberto Espinosa. En esa misma acción, allá en Quilambé, cayó el compañero Carlos Hernández Chavarría. Honor y gloria también a nuestros héroes de los años 80, José Ernesto Marenco Martínez y Carlos Hernández Chavarría. Nos avisaron hace unos minutos que falleció una destacada compañera que, puchica, el 1 de noviembre cumplía 85 años. Su nombre, la doctora, porque era abogada y era enfermera, la doctora Marta Gadea Areas. A punto de cumplir los 85 años, el martes próximo los cumplía, de este martes en 8. Saludamos a sus hijos, a sus nietos. Que descanse en paz la doctora Marta Gadea Areas. Bueno. Quiero platicarles un poquito. Después vamos a hablar de Matagalpa desde otra perspectiva, con cosas poco conocidas, pero quiero compartirles, son las 6:51 del Congreso del Partido Comunista de China. ¿Por qué es importante? Hombre, porque es la primera potencia del mundo. Con 1.400 millones de habitantes, el motor de la economía mundial, China. Que además enarbola con orgullo, no se avergüenza, sino que con orgullo enarbola la bandera del marxismo-leninismo y su adaptación, lo que ellos llaman la chinización, o sea, la adaptación a las realidades de China de la ciencia, del marxismo-leninismo, pero lo dice con todas sus letras. No anda escondiendo nada, con todas sus letras. Además, su bandera, la hoz y el martillo. La hoz del campesino, el martillo del obrero. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que yo creo que hay que destacar, pues. Partido Comunista de China, que se sigue llamando así, que no ha sido seducido aún por los cantos de sirena de los yanquis que querían comenzar a convertirse en un partido moderno, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, si espérame. Entonces, lo primero es eso, pues el país más grande, el país más poderoso del mundo en este momento, en términos económicos, China, la locomotora mundial del consumo y de la producción,
el segundo país más poblado, porque ya la India lo supera. Miren cómo es de grande el Partido Comunista de China. O mejor dicho, escúchenlo, miren. Tiene 97 millones de militantes. 97 millones. Tiene 4.900.000 organizaciones de base. Pues. 4.900.000. Es un monstruo, eso es un monstruo. El Partido Comunista más grande de la historia. Entonces, y sin embargo, el Congreso reunió apenas 2.296 delegados, o sea, una cifra con la que podés trabajar. Porque si nos vamos a las representaciones que hacemos a veces en América Latina, que todo el mundo quiere ir a un congreso, todo el mundo quiere estar en una dirección, entonces aquí hubiera sido, si nosotros dirigiéramos eso, aquí hubiéramos hablado de 20.000 miembros delegados al Congreso, no. Allá no. Entonces, 2.296. Eligieron a un buró político de 24 miembros. 24. O sea, primero eligieron al Comité Central, ¿verdad?, que es el equivalente a lo que nosotros tenemos de Asamblea Sandinista. Comité Central de 205 miembros titulares. 205, o sea, una cantidad ridícula, si vos querés, comparado con el tamaño de China. Y 171 suplentes. O sea que en total te suman 376. Y luego, aparte, eligen, esto es muy importante, una comisión central de control disciplinario, que en términos proporcionales con el Comité Central es numerosa, 133 miembros, que son diferentes a los miembros del Comité Central. Estas son cifras que les estoy dando para que tengamos una idea. O sea, un partido de 97 millones de militantes y 4.900.000 V. Bueno, entonces, ese partido, digamos, cómo los enemigos de China empezaron a querer mediatizar China y absorberla para las multinacionales, sobre todo sabiendo el tamaño de ese mercado. Y hay una empresa, cualquier empresa de refrigeradora o de automóviles o de teléfonos celulares o lo que fuera, quiere llegar a ese mercado porque ahí agota toda su producción. Entonces su manera fue la corrupción y empezaron a penetrar las más altas esferas del Partido Comunista de China, sobre todo en la época de Jintao, sobre todo, entonces que tuvo 2 periodos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en los niveles de gobierno provinciales y municipales también, incluso en el ejército, y había ralentizado, demorado la modernización del ejército. O sea, estaban trabajando bien los yanquis, ¿para qué? Los yanquis y los ingleses. Y entonces llegó Xi Jinping y se acabó la fiesta y empezó al suave, ¿no? Porque al principio él llega, pero no tiene una mayoría que respalde su concepción. Él la va construyendo. Y en el segundo congreso, que fue el 19, donde él vuelve a quedar como secretario general, ya él ya tiene una mayoría cómoda, pero todavía no es total. Ahora la consiguió. Ahora todos los cuadros de dirección que quedaron en el buró político, en el comité permanente del buró político, solamente es de 7 miembros. Y en la comisión central disciplinaria, todo eso es gente de Jinping. Entonces es muy importante. O sea, barrieron con toda la tendencia pro-norteamericana que buscaba la conciliación, la no sé qué, la no sé cuánto. Barrieron.
Esto es importante. Entonces, hay algunas frases, bastantes frases, tanto de las resoluciones aprobadas como de los discursos de Jinping, que creo que conviene recuperar y compartir. Por ejemplo, él decía el sábado: el Partido Comunista Chino no se dejará amedrentar por los vientos fuertes, las aguas agitadas o incluso las tormentas peligrosas, ya que el pueblo, y para mí este es el concepto fundamental, ya que el pueblo siempre le cubrirá las espaldas y le dará confianza. Tomando las prioridades del pueblo como nuestras y actuando según los deseos del pueblo, continuaremos el duro trabajo para convertir en realidad la aspiración del pueblo a una vida mejor. El pueblo como el corazón de todo. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, es el pueblo el mandamás. Entonces usted subordina al pueblo y el pueblo te acuerpa si vos estás en sintonía con sus deseos, con sus aspiraciones, con sus realidades. Nos mantendremos firmes, dice Xi Jinping, nos mantendremos firmes en la profundización de la reforma que inicia con Deng Xiaoping y la apertura en todos los ámbitos, así como en la búsqueda de un desarrollo de alta calidad. Una China próspera creará muchas más oportunidades para el mundo. Al igual que China no puede desarrollarse aislada del mundo, el mundo necesita a China para su desarrollo. Y es verdad. A través de más de 40 años de reforma y apertura incesante, China ha creado los milagros gemelos del rápido crecimiento económico y la estabilidad social a largo plazo. La economía china tiene una gran resiliencia y potencial. Sus sólidos fundamentos no cambiarán, sino permanecerán en una trayectoria positiva a largo plazo. Que esto de los milagros gemelos es sumamente importante. Vos sabés que China ya erradicó la pobreza extrema. En China ya no hay pobreza extrema, se acabó. Ese es su gran logro. Estábamos hablando de que hace 40 años, por ejemplo, más o menos 300 millones de chinos vivían en extrema pobreza, un poco más. Ya no hay nadie en extrema pobreza. Hay pobreza, claro que sí, pero ya no hay extrema pobreza. Entonces la meta ahora es llegar en los próximos 50 años a lo que ellos llaman una moderada prosperidad, pero global, de todo el mundo. Es muy importante. Después hablo un poquito del partido. Xi Jinping. Un partido político solo puede llegar a ser invencible si se mantiene comprometido con la revolución interna, aunque haya tenido un pasado glorioso. Ese es el concepto de Xi Jinping. Un partido político solo puede llegar a ser invencible si se mantiene comprometido con la revolución interna, aunque haya tenido un pasado glorioso. Instó a los miembros, los militantes del partido a mantenerse en alerta máxima y a mantener la sobriedad y la prudencia ante los nuevos retos y pruebas que se presentan en el camino. El Partido Comunista siempre debe actuar para el pueblo y depender del pueblo en la expedición hacia el futuro. Esta insistencia de Xi Jinping me parece sumamente importante. Es el pueblo, es el pueblo, es el pueblo. Que es lo que nosotros aquí repetimos a Rosario Bolaví decir todos los días eso, y cada vez que habla Daniel te insiste en eso. No sos vos, no es el individuo como tal, es el conjunto, es el pueblo. No, ni siquiera es la militancia, es el pueblo.
Porque la militancia estamos subordinados al pueblo. Hay una resolución, bueno, probaron varias cosas, ¿no? Además de elegir a su dirigente, repito, en un país de 1.400 millones de habitantes, el cuerpo que dirige ese país, ese monstruo, son 7. O sea, los que están en la labor ejecutiva cotidiana, un poco más, y tomar los 24 del buró político, ¿no? Entonces, una de las resoluciones que lo insisten una y otra vez. Lo que pasa es que leer las resoluciones completas es un poquito complicado porque la traducción al español son oraciones larguísimas. Es la manera de escribir en China. Y van mezclando un montón de conceptos. No hay separación de ideas. Pero bueno, en la resolución sobre la disciplina, oigan lo que dicen. El Congreso insta a que enarbolando la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas y persistiendo en el marxismo-leninismo, recuerden que el Partido Comunista Chino ya cumplió 100 años. O sea, son 100 años de éxitos bajo el marxismo-leninismo. Para los que dicen que el marxismo es un fracaso, que el comunismo, bueno, ahí está China, pues. 100 años. El pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad. ¿Qué es eso? La triple representatividad que mencionan los chinos, lo dicen con frecuencia, es el partido siempre representa la tendencia de desarrollo de las avanzadas fuerzas productivas, la orientación de la cultura avanzada y los intereses fundamentales de la abrumadora mayoría del pueblo. Y repite, la abrumadora mayoría del pueblo es el fundamento del partido, la base, la administración gubernamental y la fuente de su fuerza política. ¿Verdad? Y después dice, se implementa integralmente el pensamiento de Xi Jinping. ¿Por qué toda la propaganda capitalista insiste en este concepto que concentración de poder, que la dictadura, ya empiezan a hablar de dictadura, ¿no? Porque simplemente Xi Jinping llegó a poner el orden, además con un respaldo abrumador ahora. Llegó a poner el orden y a quitar todas las tendencias negativas, sobre todo de corrupción que había a los más altos niveles. China ha fusilado exdirigentes del partido. Fusilado. Tiene a miles presos, dirigentes de niveles nacionales y provinciales. Presos a cadena perpetua o presos esperando condena su muerte, porque están condenados a muerte. O sea, miles. O sea, la campaña que lanzó Jinping fue demoledora, pero dice que la tarea no está acabada. Por eso es que continúan con la comisión disciplinaria. Y además la fortalecen, ¿verdad? Entonces, el Congreso insta a que se implemente integralmente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. Se pongan en práctica las disposiciones del Congreso, se comprenda a fondo el significado decisivo de las dos determinaciones. Siempre hablan de 4, 2, 5. Las dos determinaciones son, primero, Xi Jinping es el centro, el corazón de la dirección del país, lo primero. Es el núcleo del Comité Central y del partido. Lo segundo es la posición rectora de sus ideas, de su pensamiento. Recuerden que muchas veces, o sea, las ideas que aparecen cuyo portavoz es Jinping, no necesariamente son de él como individuo, pero él las asume porque son fruto de una discusión colectiva, pues no necesariamente de él como individuo.
se actúe con acrecentamiento de las 4 conciencias. ¿Cuáles son las 4 conciencias que definen los chinos? La conciencia política, la conciencia de los intereses generales, la conciencia de quién es el núcleo dirigente y la conciencia del alineamiento, de la disciplina. Afianzamiento de las 4 convicciones, la convicción de cuál es el camino del socialismo, la teoría de Xi Jinping, el sistema socialista y la cultura china. Ellos insisten mucho en la cultura, muchísimo. Esto es importante también. Una y otra vez te insisten en la cultura ancestral de los chinos, una cultura milenaria, ¿no? Después dice, el cumplimiento de las 2 salvaguardas. ¿Cuáles son? La firme salvaguarda de la posición del secretario general Xi Jinping como núcleo, tanto del Comité Central como de toda su militancia. Y la firme salvaguarda de la autoridad del partido y de su dirección. O sea, las 2 cosas. Solo que salvaguarda todo el sistema de China. Insiste también en la disciplina integral y rigurosa, el impulso de la construcción de la nueva era, el perfeccionamiento del sistema reglamentado de su revolución interna. Se refuerzan firmemente con tono riguroso el enderezamiento de su estilo y la aplicación estricta de su disciplina. Y se impulse de manera integral el que nadie ose, pueda ni intente corromperse. Qué interesante. Que nadie ose, pueda ni intente corromperse, para así conquistar con resolución la victoria en la batalla decisiva y guerra prolongada de la lucha contra la corrupción. Guerra prolongada de la lucha contra la corrupción. Y formar un contingente dedicado al control disciplinario y la supervisión que actúe con lealtad, honradez y responsabilidad. Y en ello, en lucha unida por la construcción integral de un país socialista moderno y por el impulso en todos los aspectos de la gran revitalización de la nación china. Luego hubo otra resolución, ¿verdad? Que fue la revisión de los estatutos. Entonces, y aquí reivindica nuevamente con toda la fuerza el marxismo-leninismo. El Congreso considera que el impulso de la chinización, o sea, hacer chino, el marxismo, adaptar la realidad china, lo que hacemos en Nicaragua. En Nicaragua se llama el sandinismo. El sandinismo es la aplicación nacional del marxismo-leninismo. Estemos claros en eso, ¿verdad? Y de su adaptación a los tiempos es un proceso. Esto me parece muy importante. O sea, que el proceso de hacer, de que sea chino el marxismo-leninismo, eso es un proceso de búsqueda, de revelación y de práctica consecuente de la verdad. Este pensamiento de Xi Jinping representa el marxismo de la China contemporánea del siglo XXI y constituye la esencia de la época propia de la cultura y el espíritu chinos. Luego habla bastante de, dice, oigan esto, convoca la intrepidez necesaria para luchar y triunfar. Intrépido, o sea, audace, para luchar y triunfar. Esa es una poderosa fuerza espiritual invencible, propia del partido y del pueblo. Todos sus éxitos han sido conquistados a través de luchas. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que todos los éxitos son fruto de la lucha. Después habla de los sistemas económicos, los pilares pues del sistema del socialismo con peculiaridades chinas son
desarrollo conjunto de las economías de diversas formas de propiedad, parece Nicaragua, ¿verdad? Con la de propiedad pública como la principal, la coexistencia de múltiples modalidades de distribución privada, cooperativa, estatal, con la de a cada uno según su trabajo como la principal, y el régimen de la economía de mercado socialista. Luego planifica, fíjate bien, este Congreso planifica el país. 50 años, no, 30 años plazo. De aquí, 2022 al 2049, menos de 30 años plazo. Lo tienen planificado. Tienen objetivos de aquí a 2030, de 2030 a 2040, 2040 a 2049. Los objetivos ya están definidos. Y además los van midiendo. Esto es muy importante. Ellos hablan de la construcción política del ejército. Esto es sumamente importante porque a veces se nos olvida. El ejército en cualquier país del mundo es un instrumento político de las fuerzas dominantes, de las clases dominantes, de las clases que ejercen el poder. El ejército de Estados Unidos es un instrumento político de las clases que ejercen el poder en Estados Unidos, del imperialismo. El ejército en Nicaragua es un instrumento político de las clases que ejercen el poder en Nicaragua, son las clases populares. No se nos olvide. No se crean esos cuentos de que los ejércitos son apolíticos. Falso. Los ejércitos son, por esencia, por definición, instrumentos políticos. Aquí y en la Cochinchina. Te llamé China, te llamé Rusia, te llamé Estados Unidos, te llamé Francia, te llamé Argentina, te llamé Brasil. Todos los ejércitos son instrumentos políticos. Lo que pasa es que varía la conciencia política. Hay conciencia política de servicio y de subordinación al pueblo y hay conciencia política de utilización del pueblo y de opresión del pueblo. Esa es la diferencia, pero siempre son instrumentos políticos. Y a veces se nos olvida eso, ¿verdad? A veces se nos olvida. Y una exhortación, vamos a cerrar porque hay muchas cosas que decir, pero bueno, quiero decir 2 cosas más. No, 3. La primera, dice el Congreso del Partido Comunista Chino, todos los camaradas militantes hemos de conservar siempre, escuchen esto, las aspiraciones originales y tener bien presente la misión. Recordemos por qué nos metimos a militante. Las aspiraciones originales y tener presente la misión como militante. Preservar el estilo de modestia. No andar, conozco a algunos ahí que les encanta andar exhibiendo. Tienen una camionetona o que se visten de tal manera. No, hermano. Preservar el estilo de modestia y de prudencia. Y de vida austera y lucha esforzada. Vida austera, ¿oíste? Vida austera. Y mostrarnos audaces y diestros en la lucha, así como afianzar nuestra convicción en la historia y aumentar la iniciativa histórica a fin de escribir capítulos aún más brillantes del socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. Después dice, exhorta a ser atrevidos en la exploración y en la innovación teórica. Ser atrevidos, o sea, ensayar nuevas cosas, no amarrarse a teoría, o sea, porque la teoría, la ciencia es un cuerpo vivo. La ciencia del marxismo-leninismo es un cuerpo vivo que lo va enriqueciendo con la realidad. Tienes preceptos básicos, pero va enriqueciendo con tu realidad y con la realidad mundial. Y por lo tanto va enseñando nuevas teorías. Interesante, ¿no? Dice, el otro concepto que quería resaltar, dice, persistiendo en la supremacía del pueblo, la autoconfianza, la confianza en sí mismo y el autosostenimiento, es decir, el sostenerte a vos mismo, o sea,
pueblo, como país, como partido. Supremacía del pueblo, confianza en uno mismo y sostenimiento de uno mismo. En la preservación de los principios fundamentales y en la innovación, en tomar la resolución de los problemas como rumbo orientador. O sea, las cosas es resolver problemas. No basta enunciar los problemas o denunciarlos. Ni enunciarlos ni denunciarlos. Basta, vamos a la solución de los problemas. Y la última cosa es que quería decir, o quería comentar es esto, dice. Oigan esto. El Congreso llama a todo el partido, todo el ejército, al pueblo de todas las etnias a unirse estrechamente en torno al comité central del partido, con el camarada Xi Jinping como núcleo, y oigan esto, y conducirse con firme conciencia de que hablar por hablar perjudica al país, que el trabajo real lo vigoriza con fuerte convicción y una sola voluntad, y con entrega completa su cometido e intrépido avance en lucha unida por la construcción integral de un país socialista moderno y el impulso integral de la gran revitalización de la nación china. Hablar por hablar perjudica al país, ¿oíste? Hablar al peso de la lengua perjudica al país. ¿Qué es lo que lo fortalece? El trabajo real. Es que estas son verdades universales, hermano. No es porque lo diga el Partido Comunista Chino, es que es así. Hablar por hablar debilita. Hablar al peso de la lengua, o hacerse el sabio, o el experto. Es el trabajo lo que te da la fuerza, la solución de los problemas. Importante, pueden leer todas estas cosas, ahí están en internet, en la web. Hay una web especial en español del Congreso del Partido Comunista Chino, ahí están todas las resoluciones, los discursos, etcétera. Pues. Una pausa, volvemos, son las 7:20. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Con una enorme experiencia y un bagaje cultural e histórico extraordinario. El doctor Briceño, en los años 70, cuando a los sandinistas no había médico que los atendiera, el doctor Briceño los atendía. De otras muchas cosas, pues, pero refiero eso porque él se arregaba. Graduado en la Patricio Lumumba, e integrado a toda la causa socialista y revolucionaria, un gran defensor de la revolución cubana, por ejemplo. Pues. Hay muchos méritos del doctor Briceño, pero él tiene un enorme bagaje histórico y tiene un archivo significativo. Entonces él escribió, ya para septiembre, hace más de un mes, ahí lo he ido guardando y ahora lo quiero compartir, un artículo a 51 años del asesinato de Bernardino Díaz Ochoa, que a veces creo que no hemos sabido calibrar lo que significó Bernardino Díaz Ochoa en las luchas campesinas y obreras de Nicaragua. Y el doctor Briceño recupera parte de ese ejemplo, pero además lo hace con mucha sabiduría, pues, porque va colocando los antecedentes, el contexto histórico en el cual se desarrolló la lucha de los obreros agrícolas, encabezada por Bernardino Díaz Ochoa y por Benigna Mendiola. No, es imposible leerlo todo porque es un extenso artículo, los invito a leerlo, búsquenlo ahí en la página de Facebook del doctor Briceño. Entonces él comienza primero con el contexto, porque es que a veces nos perdemos, ¿no? O sea, no solamente es entender el ejemplo o una lucha determinada en determinado año, en determinada fecha, sino en qué contexto, o sea, cuál era la realidad del país en el momento en que ocurre. Y es lo que hace el doctor Briceño, va ubicando cada cosa. Y es muy importante. Además recupera el ejemplo de un cura
que lo hemos olvidado y que fue muy importante. Entonces, primero habla del contexto de la década del 60, ¿no? ¿Verdad? Y recuerda el fenómeno de la Revolución Cubana y cómo eso obliga al imperialismo norteamericano a enarbolar el famoso proyecto de la Alianza para el Progreso, ¿verdad? Y que era un intento por mediatizar las luchas que iban en ascenso en toda América Latina después del ejemplo de los cubanos, cuando con las armas en la mano toman el poder y derrocan a una dictadura sangrienta como la de Batista. Entonces lanzan la Alianza para el Progreso, que se suponía que eran inversiones cuantiosas, que quedó en nada de eso, pero bueno, lo lanzaron, ¿verdad? Esto acarrió, dice el doctor Briceño, más despojo, desamparo, soledad, crímenes horrendos, barbarie, irracionalidad. Aparecían entonces como dimensiones profundas del descarramiento de las comunidades campesinas, ciclos de violencia, donde nuestro camarada Bernardino Díaz Ochoa, miembro del Comité Central del Partido Socialista Nicaragüense, junto con otros compañeros y compañeras, emprendió la lucha de clases desde la visión del materialismo histórico, organizando sindicatos campesinos en Matagalpa desde la década de 1960, desechando las ilusiones idealistas, y se preparó para la lucha llevando en sus convicciones revolucionarias su sello clasista. El camarada Nemesio Porras Mendieta, el Papa Nemesio, ese fundador del Partido Socialista, ¿viste? Murió en el 2009. Trabajaba en el Banco Central, trabajó muchos años en el Banco Central con la Revolución, obviamente, ¿verdad? Pero su especialidad era la economía agrícola. Legendario luchador por el socialismo y las organizaciones campesinas, dice el doctor Briceño, nos dejó un formidable legado, Nemesio Porras Mendieta, que permitió a los militantes comunistas nicaragüenses elaborar una política agraria, abordar científicamente el agudo problema de la tenencia de la tierra, la alianza estratégica obrero-campesina. La militancia revolucionaria del Partido Socialista se ocupaba de esa problemática, de la reforma agraria antifeudal y antiimperialista y el desenmascaramiento de la reforma agraria somocista, las colonias agrícolas del Instituto Agrario, entre otros temas. ¿Qué fue eso? El somocismo, sabiendo que había un problema de la tierra, que había miles de campesinos sin tierra, empobrecidos, hambrientos, hizo un simulacro de reforma agraria, y lo que hizo fue simplemente avanzar en la frontera agrícola, poner ahí a familias campesinas, supuestamente les iban a dar no solo el título sino el financiamiento, y después lo dejaban en el olvido. Así fue en Nueva Guinea, por ejemplo, las colonias famosas del somocismo. Entonces, para aquel entonces Nicaragua tenía menos de 3 millones de habitantes. La clase obrera eran 113,000 trabajadores, 20% de la población económicamente activa, que no era agrícola, o sea, chiquitita. 75% de los trabajadores industriales se concentraban en empresas de más de 170 puestos de trabajo. Más o menos la PEA, que no era agrícola, eran 150,000 personas, compuesta por trabajadores asalariados, empleados administrativos públicos y privados y trabajadores del sector servicio. Al lado de este proletariado, dice un proletariado urbano, existía un numeroso proletariado agrícola que representaba el 41%, más o menos eran 130,000 personas el proletariado agrícola. Es importante tener una idea de lo que era, ¿verdad? Y además había los itinerantes, es decir, los que trabajaban un tiempo en su parcela y otro tiempo de cortador de café o cortador de algodón o de caña de azúcar, que eran más o menos entre 230,000 y 240,000 trabajadores. Ya estás hablando como más o menos 400,000 en total el universo de empobrecidos habitantes de las zonas rurales, fueran obreros agrícolas o campesinos empobrecidos. ¿Estamos claros? El 71% de los cortadores de algodón eran trabajadores asalariados. 48% de los cortadores de café era absorbido por alguna actividad asalariada. Todo esto es parte del diagnóstico que hizo el compañero Nemesio Porras Mendieta,
¿verdad? Eso es lo primero que ubica. Es más extenso, lo he resumido. Después habla de la iglesia en Matagalpa, y aquí es donde recupero un cura, hermano, que lo hemos olvidado. A mí me han hablado mucho los matagalpinos de esa generación, de lo importante que fue este obispo en Matagalpa, ¿verdad? Estamos hablando que mientras en Managua los obispos eran totalmente subordinados a la dictadura, más somocistas que Somoza, como Monseñor Lescano o Monseñor Robleto. En cambio, en Matagalpa había un cura, un obispo que se llamó Octavio Calderón y Padilla, que fue clave para alentar la lucha de los obreros agrícolas, para protegerlos. Repito, Monseñor Octavio Calderón y Padilla. Todavía hoy la generación de los años 60 y 70 recuerdan con especial afecto el papel que jugó Monseñor Calderón y Padilla. En cambio, ya sabes, los curas le rindieron príncipe de la iglesia a Somoza, ¿verdad? O la coronación como reina de la Lilian Somoza por ser hija de Somoza. En fin, Monseñor Octavio Calderón fue nombrado el 1 de junio de 1946 y es recordado por sus posiciones progresistas en sus cartas pastorales, donde atacaba males sociales y políticos, así por su mediación cuando en Jinotepe, el 11 de noviembre de 1960, hubo el famoso ataque a los cuarteles de Diriambi y de Carazo, el movimiento 11 de noviembre. Ahí fue a mediar Monseñor Octavio Calderón y Padilla. Dice el doctor Julio Briceño: camaradas matagalpinos que estuvieron incontables veces en las prisiones de Matagalpa me refieren que Calderón y Padilla era conocedor de las actividades de los sindicalistas del Partido Socialista, y a pesar de que se lamentaba que los marxistas no creían en Dios, los alentaba a continuar la lucha. Ah, qué bonito. Lástima que ustedes son ateos, pero bueno, sigan luchando. Ese era Monseñor Octavio Calderón y Padilla. Después cuenta algo de Monseñor Obando. Lo mandan en el 69 a Matagalpa, ¿no? Lo nombran porque el 30 de mayo de 1970 obligan a renunciar a Calderón y Padilla después de 23 años. Somoza lo odiaba a Calderón y Padilla. Y además, entonces mandan a Monseñor Obando. Antes que saliera, Monseñor Calderón lo mandan a pastorear. Se fue a visitar la zona donde se sabía que había base guerrillera. ¿Ya? Y entonces, y además donde la guardia decía que los sindicatos apoyaban a los guerrilleros. En uno de sus viajes al campo, cuenta el doctor Briceño, Obando y Bravo regresó a la ciudad de Matagalpa montado en una mula y le dijo a los periodistas que había encontrado comunismo con violencia en las montañas del norte. A partir de ese momento empezó el barrido de Somoza de todas las montañas del norte. Y en el 70 ya lo nombran obispo de Matagalpa. Dice el doctor Briceño: conservamos los numerosos testimonios de nuestros compañeros y de la opinión pública y publicaciones de la época y sobrevivientes de hoy. A muchos campesinos, después de torturarlos, los montaban en helicóptero y los lanzaban desde el aire. Las persecuciones fueron constantes, torturas, asesinatos y desapariciones. Después llegó, cuando Obando lo nombran arzobispo de Managua, llegó Julián Barney, que ese ha sido el peor obispo que ha tenido Matagalpa. Julián Barney, sin duda alguna. Yo leí en italiano, quien levantó la calumnia de que los comunistas matagalpinos querían agredir a Monseñor Obando en su despedida,
pero dichosamente su falacia no prosperó, pero nos aclaró con qué tipo de sacerdote nos tocaría lidiar. La iglesia de Matagalpa, dirigida por Monseñor Barney, entró en contubernio directo con la Guardia Somocista al mando del coronel José Gustavo Guillén, y las persecuciones, encarcelamientos y desapariciones de los campesinos del norte del país ya no fueron más denunciadas por la iglesia de forma oficial. El 22 de mayo de 1970, la Federación de Trabajadores de Matagalpa, organización central del movimiento obrero y campesino de línea independiente, ofreció un homenaje popular al excelentísimo obispo de Matagalpa, Monseñor Octavio José Calderón y Padilla, por su posición recta y viril ante los agudos problemas que atraviesa nuestro país, decía aquel homenaje, por la constante defensa que ha mantenido para que a nuestros hermanos campesinos se les respete su dignidad ciudadana y su integridad física. Qué bonito, ¿no? Homenaje de los obreros, de los sindicalistas, al Monseñor Octavio José Calderón y Padilla. Ese homenaje lo convocaron Carmelo Borges Sosa, Celestino Gutiérrez González, Federico Kraut y Salgado, Pedro Joaquín Rodríguez, Francisco Matu García, Romel Antonio López y Antonio Castro Borges. Y ahora vamos con razón de lo que yo quería contar de este extraordinario escrito del doctor Julio Briceño. Son dos héroes campesinos que ni siquiera, creo yo, hemos sabido recuperar. O sea, la imagen que yo tengo es de la fotografía, que por ahí la tenemos, pero ya la vamos a presentar, de cuando apareció la foto en los periódicos de los dos campesinos asesinados. Es lo que yo recuerdo. La noche del 31 de marzo de 1971 fueron atrozmente asesinados nuestros compañeros sindicalistas de Matagalpa, camaradas Rommel López López y Efraín González Centeno. El semanario Voz Popular del Comité Central del Partido Socialista denunció de inmediato esta masacre, como tantas otras, que fue un preludio del asesinato de Bernardino Díaz Ochoa, ocurrido 6 meses después, el 1 de septiembre de 1971. La vinculación y cooperación de Bernardino y su equipo de trabajo con el FSLN a finales del decenio 1960 la hizo en cumplimiento de la línea política del Partido Socialista ejecutada por su Comisión Campesina y otros socialistas matagalpinos. 2 de ellos, Rommel López López y Efraín González Centeno, fueron asesinados por la dictadura somocista el 31 de marzo de 1971. Rommel estaba a cargo de la central sindical. Dice el doctor Briceño, guardamos los testimonios de compañeros que trabajaron con él y el caso del asesinato de Rommel y Efraín fue llevado ese mismo día al juez del crimen de la ciudad, Zenón Polanco, quien a su vez era dueño de un taller de zapatería, pero era un descarado somocista, hombre muy religioso de la iglesia sabatista. Todos los sábados oraba en el culto y el resto de los días se dedicaba a sentenciar a opositores al régimen y a encubrir los desmanes de la dictadura y de la Guardia Nacional. Ante la insistencia de compañeros, abogados y amigos, Polanco se vio obligado a mostrar los zapatos y otras prendas de los asesinados que tenían escondidas las monjitas del Hospital San Vicente, que habían dicho que los muertos no necesitaban zapatos y que ya habían sido entregados a enfermos que fueron dados de alta. Las monjitas estaban cubriendo a los asesinos. Esas monjas del San Vicente tenían muy mala fama, ¿viste? Te repito esto, ¿no? O sea, matan a los 2 sindicalistas, los llevan al hospital, entonces las monjas les roban sus prendas y alegaban de que para los muertos ya no necesitan esas cosas, se los dimos a los vivos. Y eran pruebas del asesinato cometido por la Guardia. Dice el doctor Briceño, tenemos testimonios de que la noche del asesinato, el cabo de la Guardia Aquiles Morán, originario de Tarragona, y un agente de la seguridad, Osejo Cegueda, conocido como el Sapo Osejo, llegaron a un bar a exigir licor,
y un lugar donde lavarse las manos para limpiarse la sangre de los comunistas que habían tisteado. Fue Aquiles Morán, el cabo de la Guardia, originario de Terrebonne, quien torturó y asesinó a Efraín González Centeno. A Rommel López López lo torturó y asesinó Osejo Acegueda, el Sapo Osejo, ex militante del Frente Sandinista, un infiltrado de la Guardia, quien se había convertido en agente de la seguridad somocista después de traicionar al movimiento y vender y denunciar a los miembros que él conocía en la ciudad y en la montaña. El Frente Sandinista lo sentenció a muerte y esto se cumplió en la insurrección en Matagalpa, en las calles del Barrio Alto. Bien muerto este cabrón. Osejo Acegueda, el Sapo Osejo. Y él personalmente torturó y asesinó al compañero Rommel López López. El 21 de abril de 1971, el periódico La Prensa publicó un reportaje que decía: crimen sindical comprobado, patrullas fatídicas operan en Matagalpa. Todos los sindicatos, organizaciones estudiantiles, sectores religiosos y organizaciones sindicales de varios países latinoamericanos se pronunciaron en contra de ese atroz asesinato, pero el gobierno somocista se hizo los oídos sordos y nunca dio ninguna respuesta. Campeaba la impunidad, pues el sindicalista Pablo Espinosa, secretario de actas del SCAT de Chinandega, y un número desconocido de campesinos fueron asesinados por aquel coronel Juan Ángel López. Era la bestia, una bestia de Chinandega, hermano, el de los zanjones de Pozo Ortega. Los cadáveres de Jesús Méndez y Tránsito Loaiziga, dirigentes sindicales de la comarca de Yaosca, ahí en Rancho Grande, en Matagalpa, fueron encontrados en un río. Lidia Maradiaga, dirigente del Mozán, fue brutalmente, Lidia Maradiaga, asesinada en una hacienda de Santa Rosa del Peñón, la yesera famosa. Lidia Maradiaga, otra heroína. Ya te estoy mencionando, fíjate bien. Efraín González Centeno, Rommel López López, Pablo Espinosa, Jesús Méndez, Tránsito Loaiziga, Lidia Maradiaga, 6 héroes y heroínas de la lucha sindical de los años 60 y 70. El 21 de enero de 1967, en el segundo encuentro campesino, en el edificio de la Cruz Roja de Managua, se constituye la Confederación de Campesinos y Trabajadores Agrícolas de Nicaragua, con Bernardino Díaz Ochoa como presidente. Así muere él. Así lo asesina la Guardia, como presidente de la Confederación de Campesinos y Trabajadores Agrícolas. Fue el organizador del Comité Regional del Norte, que integraba la sección partidaria de Matagalpa, Jinotega y en entonces departamento de Celaya. Y el seudónimo que usaba Bernardino era Tumel, con doble M. En junio de 1970, Bernardino participa activamente en el primer Congreso Obrero, Campesino y Estudiantil en la UNAM Managua. El 26 de abril de 1971, 8 campesinos se someten a una huelga de hambre en la Cruz Roja para denunciar el terror oficial y los crímenes y el terror contra los sindicalistas en la montaña. 8 campesinos se fueron a la huelga, que fueron Filadelfo Díaz, Julio Martínez García, Pilar Hernández, Pedro Ramón Vanega Sevilla, Filomena López, María Concepción Vanega Sevilla, Daniel Ochoa y Bernardino Díaz Ochoa. Huelga de hambre. El pujante movimiento sindical campesino contra las crueldades medievales de los latifundistas comenzó a crecer, a multiplicarse en las montañas de Matagalpa, a la par de los sindicatos obreros del ESCAS, de oficios varios, de zapateros y de otros. El tejido sindical experimentado desde el sindicato fundado en La Tronca, en su primera fase organizativa, ayudó a fundar los sindicatos agrícolas campesinos en Yúcul, luego en Uluce, con los hermanos Granados, en Filagrande, que queda en Matiguás.
Ya para 1963 se irradiaba desde la tronca la experiencia sindical como estrategia de poder. En ese entonces estaba naciendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese movimiento sindical de la tronca se extendió a los campesinos del Bijao Norte por iniciativa de los campesinos del Bijao, que ayudaron a organizar en sindicatos a los campesinos de San Antonio de Cuscahuás, en las comarcas de Caño Negro y Caño Blanco. Cuando vas ahí en la carretera de Rancho Grande, de Caño Negro, Caño Blanco. El tendido continuó en Bocaicito, donde el sindicato se funda con la mamá y los hermanos Díaz Ochoa. Luego se trasladan a Santa Rosa de Tapascún y regresan por el Cuá para ir a organizar el sindicato en La Pavona. Amada Pineda y su esposo Bernardo Arauz fueron sindicalistas de la CGT Independiente, miembros del Partido Socialista, y fueron junto con Benigna Mendiola, esposa de Bernardino Díaz Ochoa, los primeros campesinos que organizaron las primeras redes de sindicatos del movimiento obrero revolucionario en la montaña de Matagalpa, en la tronca, en las cañadas vecinas de Quirilito, con los familiares de María Castil, las mujeres del Cuá. Junto a Domingo Sánchez Salgado Chahuitillo, secretario de la Comisión Campesina del Partido Socialista, de cuyo comité central fue miembro Che Bernardino, Benigna y su familia se enfrentaron a la represión somocista mientras organizaban los sindicatos en el campo matagalpino durante los primeros años 60 en La Tronca, Yucu, Luluce, Fila Grande, Bijao Norte, Bocaicito, Santa Rosa, Tapascún, El Cuá y La Pavona. Como resultado, se crea la Confederación Campesina de Trabajadores Agrícolas en 1965 bajo la presidencia de Bernardino. La lucha de estas organizaciones sindicales sentaron las bases de la insurrección popular durante la lucha guerrillera. Esto es verdad. Recordemos que una enorme cantidad de compañeros de los años 60 del Frente Sandinista provienen del Partido Socialista. Carlos Fonseca, de la Juventud Socialista. Doris Tijerino, de la Juventud Socialista. Solo para mencionarte a dos, pero hay muchísimos más. O sea, el Partido Socialista, porque era la única organización en Nicaragua que difundía el marxismo como análisis, como ciencia para el análisis, perdón. Y de ahí proviene. Lo que pasa es que la dirección del Partido Socialista era otra cosa, pero la juventud y muchos de sus militantes sabían que la opción revolucionaria era la lucha armada, que no había otra manera de votar a Somoza. Entonces continúo. ¿Verdad? Después recuerda las experiencias guerrilleras del Chaparral, de Charles Haslan, ¿verdad? Y después el doctor Briceño narra lo siguiente. Del compañero Santos Sánchez y Benigna Mendiola de la CGT Independiente recuerdan: empezamos a hacer más trabajo en las demás comarcas. Así, de ese trabajo surgió el sindicato del Bijahue, nació en las tierras de Marcelino. El segundo movimiento organizativo desde La Tronca a las cañadas vecinas se hace con la invitación a formar parte del sindicato de Quirilito, con los familiares de María Castil. Luego se extendió a los campesinos del Bijao Norte, como ya relatamos. Luego a Los Cedros, al Sarayal, y los que se fundaron en el municipio de Pantasma. Bernardino Díaz Ochoa fue capturado el lunes 30 de agosto de 1971 en su casa de habitación en La Tronca. Su esposa Benigna Mendiola lo vio el martes 31, y de ahí lo trasladaron a pie. Pongan cuidado. Lo capturan el 30, el martes 31 lo ve Benigna, y de ahí a pie lo obligan a cargar un quintal, y lo van golpeando, y prácticamente lo destrozan a culatazo. Murió el jueves 2 de septiembre, y se supo de su muerte oficialmente el 3 de septiembre de 1971, cuando la Oficina de Leyes y de Relaciones Públicas de la Guardia Nacional expresó que Bernardino Díaz Ochoa
había muerto de un paro cardíaco. Fue enterrado sigilosamente por la fatídica patrulla de la guardia que lo asesinó a cargo de un tal capitán cerca de la Tronca en un valle llamado Yale. Benigna Mendiola Sequeira narró en aquel momento lo siguiente: llegaron como a las 7:30 de la tarde. Eran 3 guardias y un capitán. Uno llegó por dentro de la casa, otro de frente con el rifle, apuntando. Entraron a la casa. Yo estaba moliendo café en piedra de moler y él, Bernardino, estaba adentro tomándose un café, contumeciando al niño para que estuviera calladito y se durmiera. Cuando los vi entrar, me paré en la puerta y pregunté a quién buscaban. El capitán entró y gritó: ¡salga, Bernardino, hijo de la gran puta! Si no, vamos a quemar la casa. El capitán voló un balazo al aire cerca de mi cara. Yo al principio me negué, pero entraron y lo sacaron. Lo amarraron con las manos atrás y el mismo mecate se lo pasaron por el pescuezo, es lo que se conocía como el amarre de pecho de gallina, y lo arrodillaron un momento. Lo pusieron a hacer cuclillas, sentadillas. Él se cayó, yo lo quise levantar, ellos me lo impidieron. El capitán me dijo un montón de vulgaridades para que me apartara. Lo volvieron a parar y comenzaron a desnudarlo. Nos sacaron a las 3 mujeres que estábamos en la casa, yo, la Adela y la Leonza. Yo oí que buscaban una cicatriz de balazo, pero él solo tenía una señal de un grano maligno que tuvo en la posta, probablemente lepra montaña, ¿verdad? Yo les contrapunteaba. Dijeron que los iban a acusar de cuatrero por una vaca que tenemos, pero esa vaca se la compramos a Andrés Hernández. Tenemos la carta de venta. Siguieron buscando papeles. Él tenía papeles del sindicato y periódico. Le mostraron uno con la cara de los 2 sindicalistas asesinados en Matagalpa, de Rommel y Efraín. El capitán dijo: esos los maté yo, y así te voy a matar a vos. Yo no volví a ver al viejo, a Bernardino, desde el martes cuando me dijo andate, y solo me quedó viendo, preocupado por las amenazas de muerte contra mi persona. Es la historia de Bernardino, la más recia personalidad del movimiento campesino nacional, surgido de las entrañas mismas de esa sufrida clase que consagró su vida a la lucha por la democracia, la liberación nacional y el socialismo. El 25 de agosto de 1972, o sea, más de un año después, la CGT Independiente y el CUN le hicieron un homenaje que hizo historia en los anales del movimiento obrero revolucionario cuando se perpetuó la memoria de Bernardino Díaz Ochoa dentro del recinto universitario de la UNAM. El pabellón 17 del recinto lleva su nombre. El pabellón 17 de la UNAM, aquí en Managua, se llama Bernardino Díaz Ochoa. Espero que siga conservando el nombre. En ese acto hizo uso de la palabra el René Núñez Telles por el CUN, ya qué lindo, y Domingo Vargas Morales por la CGT Independiente. El Instituto de Capacitación Sindical de la UNAM en León también lleva su nombre. Oficialmente, en los 80 se declaró el 3 de septiembre como Día Nacional del Campesino. En agosto de 1980, el Partido Socialista nombró una comisión para rescatar el cadáver de Bernardino y fue el compañero Celestino Gutiérrez González el encargado de exhumarlo. En esa fecha y le hicimos un homenaje en Matagalpa con una gran manifestación de civiles y militares del ejército y enterramos sus restos en el cementerio de Matagalpa. Rommel López, Efraín González Centeno, Bernardino Díaz Ochoa, Benigna Mendiola, Amada Pineda de Arauz y Bernardo Arauz, militante socialista y héroe de la Revolución Popular Sandinista. Yo creo que es importante, me parece a mí, tener presente que en la historia del movimiento popular de Nicaragua se entremezclan muchas cosas y nuestras raíces no son exclusivamente de lo que comenzó con el Frente Sandinista, sino que
Hay muchos luchadores que convergieron en el Frente Sandinista, pero que su origen es del Partido Socialista. Hay muchísimos compañeros, muchísimos. Estoy recordando ahorita, yo les conté la historia de los hermanos Fuertes, Casanova Fuerte, ¿se acuerdan? Provenían del Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Pero es que fue sumamente importante. Álvaro Montoya, el jefe de la organización armada del Partido Socialista, proviene del Partido Socialista. Hay muchos compañeros. Entonces tenemos que creo yo, situar en su correcto lugar, en términos históricos, muchos compañeros que provenían del Partido Socialista y que hicieron un aporte extraordinario a la lucha del pueblo de Nicaragua, que además se unieron con los sandinistas en la práctica revolucionaria, en el combate. Ahí se unieron. Esa fue la lucha, esa fue la unidad en el combate, más que una firma de unidad. Después, el segmento revolucionario del Partido Socialista se sumó al Frente Sandinista. Estaba Natán Sevilla, Álvaro Ramírez, entre otros muchos compañeros, el doctor Briceño, por supuesto. Pero es muy importante, creo, ubicar en su dimensión histórica cada quien, pues, para que no seamos tan sectarios, pues, ¿verdad? Nosotros no hemos parido la historia de los sandinistas somos una síntesis, creo yo, pues, y que nos nutrimos de conservadores. Me acuerdo bien la directriz de Carlos Fonseca, que el semillero natural para reclutar combatientes y colaboradores eran los conservadores, y eran la base de los delegados de la palabra, de las organizaciones de base de las iglesias católicas. Esa era una directriz de Carlos. O sea, de ahí nos nutrimos, ¿verdad? Y el Partido Socialista fue sumamente importante en la lucha revolucionaria. Jacinto Vaca, por ejemplo, que cae con un orden en las Fuerzas Armadas del Partido Socialista, ahí en el Rota. Pero, es que hay un montón. Para que también recuperemos, esos son héroes del pueblo de Nicaragua. Son héroes del pueblo de Nicaragua, y creo que es importante. Ojalá que en Matagalpa, allá en el lado de Rancho Grande o de Matiguá o de Gualala, ¿no? También recuperáramos, ¿verdad?, a estos camaradas caídos, a Rommel López y a Efraín González Centeno, entre otros compañeros, ¿no? Que no los olvidemos. Que no los olvidemos, que ellos también son artífices del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y de lo que hoy vivimos. Son semilla y artífices de lo que hoy vivimos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.